Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos un jueves más al Twitch del IBAG. Y esta semana toca hablar del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Otras semanas ya hemos hablado de los proyectos de voluntariado, hemos estado con voluntarios y voluntarias que nos han contado su experiencia en otros países realizando un voluntariado en el marco de este programa europeo. Pero hoy queremos hablar de otra de las acciones que prevé este programa, que no consiste en viajar a otro país para realizar un voluntariado, sino que permite a grupos de jóvenes llevar a cabo una iniciativa en su propia comunidad, en la propia zona, en el propio país, en la ciudad en la ciudad o pueblo en el que residen, para organizar un proyecto que de alguna forma mejore la situación de esa comunidad. Es lo que se conoce como proyectos solidarios. Y tenemos con nosotros a Daniel, Teresa y Guillem, que han participado, han liderado diferentes proyectos solidarios en la Comunitat Valenciana. Hola a todos y todas, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta sesión. Bienvenidos y bueno, si os parece hacemos una ronda de presentaciones y así de primeras nos contáis un poco en qué ha consistido cada uno de vuestros proyectos. Empezamos, si os parece, por Daniel. Daniel, ¿qué tal? Hola. Hola, muy buenas. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Bueno, gracias a ti por prestarte, ¿no?, a compartir con todos nosotros y nosotras este proyecto. Un proyecto que además, bueno, ahora nos contarás, pero ha sido galardonado y reconocido en diferentes ámbitos. Cuéntanos, ¿en qué ha consistido vuestro proyecto Apuesta per la Saidia? Bueno, pues nuestro proyecto es un proyecto que se desarrolla en el ámbito de la ciudad de Valencia, concretamente en el distrito de la Saidía, y es un proyecto que gira en torno a la prevención o la sensibilización con jóvenes sobre la adicción a los juegos de azar. Entonces, bueno, nosotros partimos de la idea de hacer un análisis, intervenir sobre una realidad social, una problemática que a algunos tocaba de cerca, a otros, bueno, pues nos interesaba por diferentes motivos, y implementamos este proyecto de Apuesta por la Saidia pues con la intención un poco de generar un cambio social a una escala más local, a una escala de barrio, de nuestro entorno más directo. Y bueno, sí, como has dicho, también fuimos premiados en alguna ocasión y nada, pues contento de poder estar aquí compartiendo una vez más, ¿no?, el proyecto. Muy bien, Daniel, pues muchas gracias. Bueno, es un proyecto entonces que pretende intervenir para reducir, ¿no?, la ludopatía o la adicción al juego entre las personas jóvenes del barrio de la Saidía, aquí en la ciudad de Valencia. Luego nos contarás con más detalle. Teresa, hola, bienvenida. Hola, gracias. Cuéntanos vuestro proyecto La Gresana. Pues nosaltres, el nostre projecte és un projecte que vam decidir fer perquè creiem que, claro, Agres és un poble, que és on jo habite, és un poble de 500 habitants i, clar, la gent a voltes no s'entera de les coses que passen o ha oblidat el nostre passat, saps? I aleshores el que nosaltres hem fet és una revista física, que, bueno, i també online, que és esta. Han fet diverses edicions i la veritat és que per informar a la gent major de l'actualitat del poble i a la gent jove del passat del poble. I tot això queda en escrit, hem anat preguntant a joves les seues inquietuds, a persones més majors, les seues experiències vitals, i la veritat que és un projecte que ens ha omplert com a poble i com a persones individuals. I estem molt contents del nostre projecte, la veritat. Ha tingut molt bona rebuda i és que la Gresana ens ha omplert d'experiència i de coses bones i positives només. I això, estem molt contents. ¿Cuántas personas jóvenes os habéis implicado en este proyecto? Pues crec que eren 9 persones. 8 persones hem estat treballant incansablement, perquè vam fer una edició de la Gresana cada 2 mesos, creiem que ens donaria temps a preguntar a la gent, a investigar i tal, i la veritat és que va molt just de temps. Claro, es que es un trabajo muy intenso, ¿no?
perquè és una recerca que volíem fer en molt de detall i que ninguna gent jove ni ninguna gent que ha viscut en el passat es quedarà silenciada, sinó donar veu a totes aquestes coses. I clar, hi ha tantes coses i tant que no donàvem abasto. No plegàvem. Però, bueno, ens han quedat unes edicions molt xules i estem molt contents. Muy bien, muchas gracias, Teresa. Luego profundizaremos también en vuestro proyecto y nos contaréis con más detalle. Y bueno, y por último presentamos a Guillem Grimaltos, que ha desarrollado un proyecto titulado Cuinant la Historia en Castelló, no Castelló de la Plana, sino Castelló de la Ribera. Cuéntanos en qué ha consistido vuestro proyecto. Muy buenas. Gracias por aclarar lo de Castelló, porque hay mucha confusión, siempre hay. Nuestro proyecto, sobre todo, se basa en la transmisión patrimonial, digamos, la cultura popular y también un poco en mejorar los nexos intergeneracionales entre abuelos y nietos, padres e hijos. Es un poco preservar pues, nuestra gastronomía típica, ¿no? del pueblo y se basa un poco en hacer recetas por temporada del año. Como todo el mundo conoce, pues la paella de faves y carxofes. Depende de la temporada del año, se hacen un tipo de comidas con los productos endémicos de Castelló. Y lo que pretendíamos un poco era eso, el captar la esencia de la transmisión de un abuelo a su nieto, el cariño con el que lo educa, con el que le enseña las cosas, cómo aprendemos de nuestras generaciones anteriores. Y un poco era la idea esa, preservar la cultura popular. Y si no me equivoco, también habéis publicado una revista física, ¿no? Porque la vi el otro día, no sé si la tienes ahí a mano. Sí, no la tengo aquí, pero sí, es un libro. Un libro, lo que pasa es que le pusimos gusanillo y se confunde, pero es un libro. Sí, es un libro con recetas, ¿no? Y bueno, y muchas fotografías también de personas mayores con jóvenes, ¿no? Supongo que un poco para ilustrar esa transmisión patrimonial de la que hablabas. Sí, es un documental que está en YouTube por capítulos y aparte está la versión del libro para tenerlo a mano como un libro de recetas. Es un recetario para tener y utilizar los ingredientes de temporada según la época del año. Vale, bueno, vamos a contextualizar un poco todo esto, ¿no? Porque la gente que nos está viendo, bueno, pues ha escuchado 3 proyectos, ¿no? Pero vamos a intentar un poco sistematizar, ¿no? ¿Qué es un proyecto de voluntariado? ¿Qué se exige, no? Los proyectos de voluntariado son un tipo de acción que se puede llevar a cabo dentro del Cuerpo Europeo de Solidaridad, que, como sabéis, es un programa europeo que financia la Unión Europea y exige que un grupo informal de jóvenes, si no me equivoco, compuesto por al menos 5 personas, se organice para llevar a cabo un proyecto de voluntariado en la localidad en la que reside. También se permite que sea una entidad la que presente el proyecto en nombre del grupo informal de jóvenes. Daniel, cuéntanos en vuestro caso cómo os habéis organizado para presentar este proyecto y luego para llevarlo a cabo. Vale, bueno, en nuestro caso fue porque ya conocíamos el programa, el programa de financiación del CES, del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Entonces, en nuestro caso somos 6 personas que nos tratamos un poco de coordinar, ¿no? Pues para preparar una propuesta que fuera interesante, que llamara la atención y sobre todo que se centrara en el problema que queríamos quizá no solventar, pero sí dar respuesta, ¿no? Entonces, entre las 6 personas un poco nos coordinamos para, por una parte, hacer una pequeña investigación, porque la parte más importante del proyecto tiene que ver con talleres de prevención, de sensibilización de la ludopatía, con lo cual nosotros previamente habíamos hecho como una investigación de las principales campañas publicitarias que hacían las casas de apuestas, ¿no? Sobre todo dirigida a personas jóvenes. Entonces, digamos que ya había un cierto trabajo previo a la propuesta. Entonces, bueno, pues algunas personas se ocupaban de coordinar el contenido que ya habíamos generado para darle presencia en la propuesta, otras tratando de darle forma para que formaran parte de los talleres
y otras personas se centran más pues, en la organización de, bueno, a nivel de cronograma, de organizar un poco los talleres, de organizar los tiempos, de qué tipo de intervenciones se hacían, cuándo y dónde, no sé, un poco todo el aspecto más, digamos, logístico de tiempos. Entonces, al final, nuestro proyecto, como te digo, trataba sobre todo de talleres presenciales con personas jóvenes que formaban parte de algún itinerario de inserción sociolaboral, por ejemplo, ¿no? De entidades más o menos conocidas en el ámbito de Valencia. Y había que coordinar todo eso, había que hablar con asociaciones, había que hablar también con algunos institutos que estaban localizados dentro del barrio, es decir, que, claro, hablamos de talleres de prevención, pero el trabajo que hay detrás es de contactar, de comunicar, de preparar, de organizar, de saber los tiempos, de saber también preparar los talleres en su debido orden, ¿no? Es decir, qué sentido tiene hacer un primer taller que sea más teórico si luego no va a haber un seguimiento a nivel de lo que las personas jóvenes experimentan a nivel de barrio, ¿no? De las experiencias que tienen, de qué uso hacen de sus espacios, de los espacios de ocio, etcétera. Entonces, bueno, fue coordinarse entre estas 6 personas. Nosotros afortunadamente ya nos conocíamos porque teníamos estudios en común, algunos de nosotros. Otros veníamos de un ámbito que era el tercer sector, que también, bueno, pues teníamos experiencia allí. Entonces, fue más o menos fácil coordinarnos para llevar a cabo el proyecto. Y como también tenemos algo de experiencia, pues también lo agradecimos, ¿no? A la hora de gestionar ciertos imprevistos, porque al final nuestro proyecto empieza en el año 2021 y desafortunadamente tuvimos que posponerlo un poco por el tema del COVID y demás. O sea que era gestionar un poco todo eso, ¿no? Una época un poco complicada como es la del COVID, además de lo que ya implica el proyecto. Y fue pues eso, un poco organizarse, ya nos conocíamos de antes, y organizarse, tener claros el tema que vamos a intervenir y el método y en qué nos íbamos a centrar y en qué no. Y fue un poco llevarlo así. ¿Qué duración tuvo el proyecto? La duración, si no recuerdo mal, fue de unos 5 meses, creo recordar, ¿eh? Pero luego ha habido un segundo proyecto una segunda edición del proyecto que la estamos desarrollando ahora y creo que lo alargamos un poco más, no recuerdo más si a 7 meses o algo así. También por lo que implica. Obviamente lo alargaríamos más, pero al implicar tema de contactos y de preparación y de organización, pues es más complicado. Vale, pues Teresa, cuéntanos en vuestro caso cuántos sois. Ya me has dicho que erais 8. O sea, si os conocíais antes, supongo que sí, ¿no? Porque al final supongo que seréis todos y todas de Agres, con lo cual os conocéis. Y cuéntanos si tenéis una entidad detrás que os respalde o sois un grupo informal. Cuéntanos un poco todo. Vale, a veure, nosaltres som 8 persones que som molt d'Agres. A lo millor no vivim en Agres per treball o per... Jo sí que visc en Agres, però n'hi ha molts components que no viuen en Agres per treball o per estudis o el que siga, però sempre fem cultura del poble. Entonces es coneixem moltíssim, som molt amics, les 8, perquè quasi tots som dones, que veig així que sou tots homes menys jo, i això està bé. I mos agrada molt ballar les danses, la banda de música, qualsevol activitat que es pugui fer en el poble, mos agrada fer-la, mos agrada el comerç local, mos agrada tot en el poble. I aleshores per això també era un projecte que el volíem també per nosaltres, perquè totes les coses aquestes quedaren escrites, no? I aleshores com s'han organitzat? Pues, per exemple, jo he estudiat disseny i una companya del grup també, i nosaltres hem fet la maquetació, el logo, totes aquestes coses, hem portat xarxes socials. Després n'hi ha altra gent que s'ha dedicat a anar per les cases a preguntar si volien participar, què podrien contar-nos de la seva vivència, de la seva història, que estiguera relacionat en el poble. Altra gent ha investigat comerços antics que n'hi havia per donar visibilitat de totes aquestes coses i ha fet una búsqueda i si n'hi havia gent encara viva poder
anar a entrevistar-la. Per exemple, vam tindre una que vam anar a entrevistar, que era una de les carnisseres del poble de tota la vida, que quan ella tenia la carnisseria n'hi havia 4 carnisseries i després vam anar a entrevistar-la, vam estar en ella i als mesos d'entrevistar-la la dona va faltar i la veritat és que tenim això en una de les edicions i la veritat, en la primera edició, i la veritat que la gent ens ho agraeix perquè són coses que no estan escrites, que aquestes històries no estan escrites i tant pel poble i per nosaltres està guai que estiguen. I entonces s'han organitzat així. Les xarxes socials duiem sempre els dimarts i els dijous es puja això. Després fem recomanacions musicals en Instagram i en Twitter i posarem, per exemple, els diumenges recomanacions musicals, 3 o 4 recomanacions musicals actuals, de gent més xicotiua, no el que fan en Apunt, que sol és la fumiga i poco más, sinó altre tipus de música, com Càries o de Dance Crashers, saps? No gent que està molt focalitzada, sinó ens agradava altre tipus de música, poder donar-li veu a altre tipus de música. I això, i hem anat també, al ser cada un diferent, també cada un teníem unes coses que compartir i també ha sigut una revista molt diversa, que s'han parlat de molts temes i de moltes coses. Mai s'hem clavat en política perquè ningú, una associació ni l'Ajuntament, ningú ha estat darrere de nosaltres, hem sigut nosaltres soles, un grup de 8 amics que han decidit fer coses pel poble. I gràcies a l'ajuda d'Antonio ens vam enterar d'aquest projecte i per nosaltres va ser una alegria, la veritat. Molta feina, a nosaltres ens va cansar molt la preparació del projecte. El tindre que pensar, antes de fer el projecte, totes les coses que anaves a fer. Ens va cansar molt perquè després vam veure que temps físic, com a temps, perquè nosaltres tenim el d'un any. I, clar, volíem fer 1.000 coses i de 1.000 coses potser ne pots fer 500 perquè el dones compte que la impressió costa molts diners, recercar la informació de la revista costa molt de temps, crear una pàgina web com volíem fer, que al final la vam fer però més senzilla, també du molt de temps i al final tots treballem, tots estudiem i la veritat és que pensar ja en això antes de començar a tindre-ho físic i de fer-ho realitat va ser una de les coses que més ens va costar. Però després, a poc ha anat tot rodant. I també, per exemple, la revista anàvem porta a porta del poble repartint-la. Perquè n'hi ha persones que potser no ixen de casa o ixen a llocs, perquè també la vam deixar en diversos comerços locals perquè la gent pogués anar, però ens agradava dir, mira, nosaltres som la gent que ha fet aquesta revista i la teniu així i la portem a casa. I totes les edicions, menys una, crec que la vam dur casa per casa. I la veritat és que a nosaltres ens ha unit moltíssim com a poble i com a amics. Y luego también, perdón, y luego entiendo también que la parte burocrática, ¿cómo lo llevaste? La parte de redactar el proyecto, presentarlo a la Comisión Europea, ¿se hizo muy pesado o fue relativamente sencillo? Sí. No, és el més pesat. Bueno, per mi, en el meu cas, jo crec que ens va cansar moltíssim i quan vam acabar d'omplir totes les preguntes, pensar-ho tot això, va ser en plan de si no ens donen la subvenció no passa res, perquè estàvem ja tan cansats, estàvem rebentats ja de pensar que després era tanta cosa el que havíem redactat que diem, i si després ho hem de fer tot, si ja estem cansats, després estarem molt més cansats. Però no, es van cansar més ahir i després ja superbé. Però sí que ens va aparèixer etern. Me quedo con una cosa que has dicho, ¿no? Y es que al final sois un grupo de 8 amigos, ¿no? Y amigas, sobre todo. Has recalcado una cosa que me ha parecido interesante, que es que sois casi todo mujeres. Y es verdad porque, de hecho, como el 70 o el 80% de las personas que participan en el Cuerpo Europeo de Solidaridad son mujeres. Con lo cual estamos aquí un grupo poco representativo. Bueno, y me quedo con una cosa que has dicho, ¿no? Que es que sois 8 amigas. Y yo creo que una de las ventajas de esta acción dentro del Cuerpo Europeo de Solidaridad es que, a diferencia de otras subvenciones,
pues que sí que exigen que sea una entidad la beneficiaria, aquí puede ser un grupo informal de jóvenes. Es decir, el grupo de jóvenes que llevan a cabo el proyecto no tienen por qué estar formalmente constituidos como asociación. Es decir, que tú, con otros 4 amigos como mínimo, o amigas, puedes llevar a cabo tu proyecto de voluntariado o de solidaridad, ¿no? Yo creo que es una de las grandes ventajas de esta acción. Sí, i a més, així t'ho fan també molt fàcil, vull dir, que no has de fer ni més papeleos ni més res. Els papeleos jo crec que són els mateixos. Simplement poses, som un grup informal de joves d'Agres i el titular sóc jo, en el meu DNI, les meves coses, i ja està. I ja eres un grup informal. I ja pots fer el projecte. Vale, pues nada, Guillem, cuéntanos en vuestro caso cómo os habéis organizado y qué ha supuesto, ¿no? Enfrentaros a la burocracia y a la gestión de un proyecto de estas características. Pues nosotros somos 7 jóvenes de una asociación cultural que se llama Tabala y, bueno, ha sido bastante complicado. Es un proceso largo y hay que redactar bien las cosas, plantearlo todo bien, exponer cuál es el motivo por el cual lo quieres realizar. Y nada, hemos desarrollado este proyecto durante un año, desde la identidad corporativa, todo el tema de la estética de los vídeos, la capción de la introducción, planos aéreos con dron. Ha sido, vamos, un proyectazo. Ha sido algo súper divertido y aparte de hacerlo con gusto, lo hemos pasado muy bien. Más que nada, nos hemos organizado por el tema de sectores. Yo soy diseñador gráfico, hay gente que es profesora de valenciano, de matemáticas, incluso educación física, y cada uno pues en su sector ha aportado lo suyo. Y ya te digo que el resultado ha sido muy guay. Vale, bueno, y vamos a hablar del tema dinero, ¿no? Porque yo creo que también es una cosa importante, porque al final, como ha dicho Teresa, ¿no? Sacar adelante un proyecto de este tipo, pues ya sea la impresión o cualquier gasto, ¿no? Al final cuesta dinero. Estos proyectos se financian con 500 euros al mes y pueden tener una duración de hasta un año, con lo cual, si no calculo mal, son hasta 6.000 euros por proyecto. Que vienen muy bien, ¿no? Yo creo que esta acción dentro del programa es una gran desconocida. De hecho, se presentan muy poquitos proyectos solidarios y prácticamente tenemos que devolver el dinero a Bruselas, ¿no? Con lo cual, desde aquí también hago un llamamiento a todas las personas jóvenes de la Comunidad Valenciana para que se animen, porque probablemente muchas de las cosas que ya estén haciendo con sus amigos o con sus entidades de las que formen parte podrían encajar en esta acción, ¿no? Y podrían recibir esta financiación. Y además, bueno, es verdad que pese a que al final organizar, planificar un proyecto de este tipo, pues siempre tiene cierta dificultad, pero yo creo que dentro de todas las subvenciones a las que puedes tener acceso, ¿no? Esta sea una de las más fáciles tanto para presentarse como sobre todo para justificarla, porque al final es un procedimiento que se hace todo online, la Comisión Europea tiene formularios en línea, con lo cual no hay que ir a ningún sitio a presentar documentación, son formularios, es verdad que son formularios a veces un poco largos, un poco complejos de redactar, ¿no? Pero bueno, que al final pues es ponerse y todo a través de Internet. Y luego la justificación, una cosa muy buena es que la Comisión Europea no exige que luego tengas que presentar las facturas que justifiquen todos los gastos que has realizado. Es decir, la Comisión Europea dice, te doy 500 euros al mes para llevar a cabo este proyecto y tú te los gastas como quieres. Por supuesto, siempre conviene guardar las facturas, guardar toda la documentación, ¿no? Por si en un futuro hubiera alguna auditoría, pero en fin, para ser una subvención pública es un procedimiento muy ágil y muy sencillo. Sí que tengo curiosidad por conocer un poco qué os ha supuesto toda la parte burocrática, ¿no? Porque yo creo que a lo mejor es lo que más desanima a la hora de solicitar este tipo de subvenciones. Teresa ya nos ha adelantado algo, no sé si Guillermo o Daniel queréis aportar vuestra perspectiva. Yo, desde mi punto de vista como diseñador, no me he encargado mucho de la parte burocrática. Al ser siete miembros y cada uno tener su sector, yo me he encargado más de la parte audiovisual y gráfica. No me he implicado tanto en ese aspecto.
En nuestro caso, la verdad es que casi todo, dependiendo de ciertos sectores, como decía antes Guillermo, ¿no? Porque siempre también buscamos identificar quién podía ayudar más en qué, pero en el caso de la parte más burocrática o de tramitación y tal, eh, casi todos nos apoyamos ahí y es lo que tú has dicho y Teresa también antes. Yo creo que la parte de tramitación o de documentación y luego de justificación es bastante más liviana que si la comparas a otro tipo de proyectos, otro tipo de justificación, otro tipo de instituciones que financian, que sí que te piden mucha más documentación, un proceso más estricto, más rígido. O sea, creo que lo que tú decías antes, el CES permite tener esa flexibilidad. Que no quiere decir que tengas campo libre a hacer lo que te dé la gana, ni mucho menos, sino precisamente utilizar bien los recursos que se te dan, ¿no? para desarrollar el proyecto. Pero a nivel de justificación y de preparación, en nuestro caso todos más o menos apoyamos en todo lo que pudimos, cubrimos todos los aspectos que pensamos que eran importantes y ahí salió bien. Y creo que sí que hubo una parte de como de cansancio que decía antes Teresa, ¿no? Dices, bueno, si ha costado redactarlo, pues luego ya veremos, pero sí que tiene esa gratificación, ¿no? Cuando ya está hecho, cuando está en proceso, tiene esa gratificación de ver el producto, por así decirlo, final, ¿no? O sea que también disfrutas del proceso. Al final la parte de tramitación pues es necesaria, pero en este caso mucho más flexible y liviana. Jo tinc això que és que al ser jo com a grup informal, per exemple, jo després vaig anar a fer la declaració de la renta i ningú em va... Clar, jo no podia justificar el cobro al meu propi compte d'esta subvenció. Després vaig tocar a l'IBAG, tampoc sabien, em vaig posar en contacte amb Madrid, tampoc sabien res. Aleshores, per mi això també va ser un moment d'estrès i d'ansietat perquè dius ningú sap, es proposa que sí que es pot fer un grup informal a nom d'una persona física i després ningú sap en la declaració de la renta, encara no ho sé, en la declaració de la renta com puc justificar que aquests diners m'han entrat per una subvenció. És que la subvenció simplement és una part del pressupost de 6.000 euros vaig a quedar-me-lo jo, perquè és el que a mi m'ha costat fer la declaració de la renta, perquè jo de normal no tinc que deure res i a este ingrés de 4.500 euros, claro, jo tenia que pagar 300 euros per ahí. Entonces, tindré que pagar i que ningú em donarà una ajuda o un això, pues, per mi va ser un poc frustrant. Ese es uno de los problemas que efectivamente que pasa con los grupos informales de jóvenes, ¿no? Que claro, luego eso hay que declararlo y cuesta justificar ante Hacienda pues un poco lo que es esto, ¿no? Por eso nosotros sí que es verdad que a veces recomendamos que haya una entidad detrás que sea simplemente la que presente el proyecto, ¿no? Aunque el proyecto esté organizado y ejecutado por un grupo de jóvenes, que sea una entidad la que presente el proyecto. Pero bueno, no es necesario. La opción por la que habéis optado a mí sinceramente no me parece mal. Quiero decir, al final tú tenías que pagar ese dinero, pues tiene sentido, ¿no? De todas formas, es un tema, o sea, es verdad que el tema de los grupos informales se está un poco empezando a mover ahora, ¿no? Y bueno, pues al final habrá que buscar soluciones para este tipo de participación que hasta ahora era muy residual, pero que cada vez es más común. Claro, sí, jo penso que sí. Nosaltres és que no volíem que ens ajudara ninguna entitat, perquè al ser una revista n'hi ha opinions i coses que preferim nosaltres fer-se càrrec que es faça càrrec o que ens revisen, no, això no ho pots dir, o sí, això sí, saps? Entonces preferíem que no, per això vam optar per això. Si no, segurament Amics ens hagués ajudat o el Bancal o qualsevol altra associació del poble, però no volíem posar a ningú en ningú compromís. Volíem ser nosaltres responsables de les coses que es digueren en això. Bueno. Y contadme un poco cuál es el cambio más significativo que habéis percibido en la comunidad, en vuestra comunidad, a través del proyecto. ¿Cuál diríais que ha sido la mayor aportación de vuestro proyecto? En mi caso, yo creo que ha sido un poco el vínculo con la gente del pueblo. Al principio nadie quería participar y a partir del tercer episodio ya todo el mundo quería participar, todo el mundo visionaba las recetas,
se abrieron disputas sobre la receta auténtica de la paella. Ha sido un poco como el vínculo ese de también el fomento de la verdura orgánica y de proximidad, productos de proximidad. Ha sido todo como la gente, le hemos dado visibilidad a gente que produce sus verduras de manera orgánica y ahora mismo está vendiéndolas online, incluso. Bueno, yo en nuestro caso, no sé, ha habido diferentes, ¿no? Como consecuencias así bastante positivas una vez se ha realizado el proyecto. Por una parte, nosotros a nivel individual, pues ha sido gratificante porque ha contribuido, hablo de la gente que hemos estado detrás organizando y luego fomentando la participación y organizando los talleres y demás y ejecutándolos, pues ha habido una parte de gratificación, ¿no? y de recompensa. Y luego de cara al tejido asociativo también, porque al centrarnos en el distrito de la Sella, en el ámbito más local, pues hemos fomentado que hubiera cierto feedback entre nuestro proyecto y asociaciones, entre otras asociaciones que había también colaborando en el proyecto. Y luego a nivel más microscópico, por decirlo de alguna forma, para la gente que ha participado, para los jóvenes que han participado, pues ha sido, yo creo, bastante útil a la hora de que han desarrollado habilidades pues para detectar exactamente qué tipo de campañas pueden ser perniciosas, qué tipo de técnicas se utilizan, qué tipo de recursos tienen en el propio barrio y más allá, en la ciudad de Valencia también. Qué es el ocio saludable y qué tipo también de recursos en el barrio de ocio saludable tienen, porque muchas veces pues, las personas jóvenes, ¿no? Tienen ese, digamos, desconocimiento de los espacios de ocio saludable o de las prácticas de ocio saludable. Y al final nuestro proyecto también iba por otra vía, aparte de la prevención y la sensibilización de la adicción a los juegos de azar, que era tratar de promocionar el desarrollo comunitario, ¿no? Entonces, tratábamos de, por ejemplo, hacer un mapeo del propio distrito y que conocieran exactamente pues, temas tan polémicos y a la vez importantes como son las distancias entre los colegios, institutos y casas de apuestas. Por ejemplo, qué tipo de asociaciones había en el distrito y eso iba además ligado a una ruta por el barrio para tratar de presentarles pues qué tipo de iniciativas o qué tipo de asociaciones había en el barrio. Luego también había un feedback, digamos, entre una retroalimentación entre lo que ya habíamos visto en ese mapeo y lo que luego salía en la ruta, ¿no? Es decir, vale, hemos dicho que esto estaba aquí, habéis visto el tema de las distancias, por ejemplo, que os hemos comentado entre casa de apuestas e institutos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que también a nivel más individual, ya no nuestro, ya no del tejido asociativo, sino también de los jóvenes, pues ha sido bastante útil porque ha contribuido a crear ese criterio propio, ese espíritu crítico, ¿no? Y también era una cosa de la que buscábamos, ¿no? Además de la pues, democratización del conocimiento, de las cosas que nosotros conocemos, hacerlas también útiles para ellos y para ellas y todo eso. Bueno, jo crec que el nostre projecte és el que he dit, que al final els jovens han conegut la història del passat i els més vells estan enterats de tot el que va passant entre joves. Ha servit de canal de comunicació entre aquestes dues generacions, entre generacions i no generacions, perquè també entre la mateixa edat també. Per exemple, també per als comerços ha servit com un lloc on poder publicitar-se, s'hem anat més rere més. I és que a nosaltres, els 8 membres, jo penso que és no sé, parle també sense parlar molt en la gent d'Agres, sí que sempre ens han donat l'enhorabona, ens segueixen demanant revistes, han participat, ens han enviat molts correus i penso que això al final és el que nosaltres sentim dins de nosaltres, no? Que han fet una feina per documentar un poble, per mantenir vives les arrels i perquè la gent, perquè no es perdem, no? Perquè no perdem la nostra identitat ni la nostra cultura ni d'on venim.
no? Saber sempre, per exemple, cuidar la terra. Fèiem també, una de les seccions que eren habituals en això eren pues, cuidar la terra, com poder, quines plantes són bones per aquesta època de l'any o per l'altra, quins productes tirar així quan tens algun paràsit o com es diga en el camp, o per exemple també també teníem una secció de receptes i com era de bo cultivar aquests aliments que podies utilitzar per a la recepta. I crec que ha fet que el poble s'unira moltíssim i que nosaltres tinguérem la il·lusió de fer-ho, no nosaltres sols, sinó de tot el poble participar en una cosa tan senzilla com és coses que contem dia a dia, però que no estan escrites. No? I la veritat és que ha sigut molt gratificant personal y localmente. Ha unido un poble. Qué bonito. Yo creo que al final vuestros proyectos, Guillem y Teresa, tienen mucho en común, ¿no? Se trata al final de reivindicar ese patrimonio desde la gastronomía, en el caso de Castelló, desde una perspectiva más histórico-cultural, en el caso de Agres, pero bueno, son proyectos que al final se tratan de eso, ¿no? De crear vínculo entre el territorio y la gente que lo habita. ¿Cómo veis el tema de la continuidad de vuestros proyectos? ¿Habéis pensado en esto? ¿Veis alguna posibilidad? Está en marcha. Estamos haciendo el 2. Ya. Nosaltres és que molta il·lusió, però s'atura moltíssim. Entonces, vam intentar demanar també n'hi ha una subvenció en Escola Valenciana, crec que és 2 revistes a l'any. I aleshores, a lo millor això sí que se la plantejaríem. Però una revista que és tot l'any és que és molta informació i molt de temps. I sense diners una revista no es pot imprimir i no es pot fer. Aleshores, és això. Guillem, en vuestro caso, ¿la segunda parte va a ser también un proyecto solidario del Cuerpo Europeo de Solidaridad o estáis buscando otros programas para recibir financiación? Es del Cuerpo Europeo de Solidaridad. En este caso lo vamos a enfocar hacia las recetas típicas, pero de dulces. Y la idea es la misma, los nexos generacionales y un poco los productos locales y por temporada del año. También el mismo concepto, pero pasando a los postres. Daniel, ¿y vosotros cómo veis el tema de la continuidad? Bien, bueno, nosotros pedimos una segunda edición, aplicamos una segunda vez y nos la concedieron, entonces ahora mismo estamos llevando a cabo esa segunda edición y luego antes lo habías creo que comentado tú, Raúl, también, después de terminar la primera edición como que hay ese parón, ¿no? Ahí, pero encontramos la posibilidad de participar en los premios Culturama, que también aprovecho pues para darles un poco de cobertura aquí. Y participamos en los premios Culturama, fuimos premiados allí, junto a otros proyectos también de diferentes ámbitos de la Comunidad Valenciana. Y también eso pues un poco nos dio motivación para seguir un poco adelante, ¿no? Entonces luego hicimos esta segunda edición, también hemos constituido una pequeña asociación. Así que, bueno, pero bueno, el planteamiento es el mismo, ¿eh? Es con el Cuerpo Europeo de Solidaridad, más o menos la misma metodología, alargando un poco más los tiempos y sobre todo buscando que al final el proyecto pues, se pueda extender en la ciudad de Valencia a otros distritos, a otros barrios y que vayan generando experiencias que luego el propio tejido pues, pueda al medio largo plazo mantener por sí mismo, que ya es complicado. Pero bueno, es un poco la intención, no que lo tengamos que mantener nosotros, sino que el propio tejido, las propias asociaciones, los propios institutos, junto a las asociaciones, por ejemplo, pues generen no esa necesidad porque ya la hay, pero sí esa cobertura, ¿no? Entonces, tratar de generar esas tendencias y esas dinámicas de, pues, al cabo del año, por lo menos tener una pequeña parte de talleres que aborden el tema de la sensibilización, de la ludopatía, de la adicción a los juegos de azar. No se te escucha, Raúl. Estás en FA. Tienes el micro desconectado.
Sales como silenciado. Sí. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Bueno, está siendo accidentado este Twitch, ¿eh? Normalmente no tengo ningún problema, pero bueno, las cosas del directo, disculpad. Os decía si más allá de la contribución positiva que sin duda vuestros proyectos han aportado a vuestras comunidades, personalmente, ¿os habéis sentido enriquecidos de alguna forma por participar, por implicaros en un proyecto de este tipo? Muchísimo. Sí. O sea, estoy aquí y hablo por mí también, por el equipo, ¿no? Por la gente con la que está haciendo el proyecto. Pero yo creo que sí, que todo el mundo. A nivel personal mío, absolutamente, porque aunque yo sí que he estado trabajando con el tema de proyectos, es diferente. Es diferente estar trabajando con proyectos que están en el ámbito de una asociación a que lo desarrolles tú mismo. O tú mismo junto a tu grupo de amigos o grupo de conocidos que tenéis un interés en común o una problemática que queréis solventar, o etcétera. Es distinto, ¿no? El hecho de tener esa libertad de planificar y de realizar y de ejecutar. Y luego también, pues, que no lo percibes de la misma forma, ¿no? La gratificación cuando haces algo porque es tu trabajo, pues está bien hecha, pero cuando la haces porque además tienes un interés muy concreto o a la hora de tratar de dar respuesta, ¿no? Pues es aún más grande. Y luego yo creo que nos ha aportado cosas a cada uno en un ámbito, porque había gente que a lo mejor tenía más experiencia en el ámbito de la intervención social, gente que tenía más experiencia en el ámbito del análisis de información que luego utilizábamos en los talleres. Entonces, bueno, pues cada uno ha ido cogiendo lo que ha podido de las experiencias que se han ido desarrollando, ¿no? Entonces, en un aspecto o en otro, yo creo que todos nos hemos enriquecido. Jo penso que després de tot i de tot l'esforç i tot, és una de les experiències que més ens ha enriquit al nostre grup, perquè estimem Agres i perquè ens ha permès conèixer més a la gent individual també. I la veritat que estem supercontents i cada volta que ho parlem és com que, uau, és que ha sigut superguai. És que ha sigut una cosa que no s'esperaven que fos tan bonica, saps? I la veritat és que gràcies a Antonio que ens va presentar, que Antonio va vindre a viure així, ens va obrir la porta a les subvencions d'Europa, a Erasmus i a aquest projecte, i la veritat és que li ho devem tot a ell. I estem molt contents, molt contents. Yo he aprendido mucho también, sobre todo, cómo tratar a las personas cuando tienes una cámara por medio, ¿no? Porque parece que estás entrando en su casa, a su cocina, a conocerles personalmente y previamente no les conocías. Y los primeros capítulos fueron muy complicados porque, claro, estoy invadiendo tu espacio y quiero que seas tú, ¿sabes? Entonces, hemos aprendido mucho a cómo tratar a las personas sin conocerlas, introducirnos un poco en su forma de ser, su cultura. He aprendido muchos tips de señora mayor, que digo yo, de cómo conservar alimentos, cómo elaborar 1000 cosas y ha sido muy enriquecedor en todos los aspectos, tanto cultural como social, como incluso artístico. Sí, yo creo que a lo mejor todos también nos hemos enriquecido a la hora de aprender a cómo dinamizar en ciertos contextos, ¿no? O sea en el caso de Guillem o en el caso de Teresa o en el mío, de dinamizar en un contexto determinado, de decir, bueno, ¿cómo, por ejemplo, hago para que una persona se sienta como en casa, aunque esté delante de una pantalla? O ¿cómo hago para que una persona me cuente su historia de la misma forma que lo haría una persona cercana? O ¿cómo hago para que personas que están en un taller que vienen de diferentes partes del mundo y que tienen diferentes experiencias propias, cómo hago para que se sientan también bien y atentos y se concentren y de verdad aporten cosas al grupo, allí al propio taller? O sea, Una curiosidad, ¿conocíais a gente de otros proyectos solidarios? ¿O es la primera vez que tenéis así contacto entre vosotras?
En mi caso, a nivel personal, es la primera vez, pero sí que hay otro compañero que ha ido a alguno de los eventos que ha organizado, creo que el propio IBAG también, hace unos meses, y ahí tuvimos contacto con otros proyectos y también el compañero estuvo bastante contento por no solamente contar la experiencia, sino aprender, ¿no?, del resto de experiencias. O sea, que no es la primera vez a nivel de proyecto, pero a nivel mío sí. Y me alegra mucho conocer los otros proyectos, la verdad. Yo he conocido otras personas, pero sobre todo fuera de España. En algún Erasmus Plus que he hecho, ha habido gente que estaba inmersa en todos estos proyectos y la verdad que te nutres mucho y la gente tiene ideas muy, muy guays y muy útiles. Nosaltres és que és el que he dit, fins que no va vindre Antonio en Agres mai ningú ha parlat de les possibilitats o mai ningú ha informat de les possibilitats que n'hi ha en este tipus de projecte o en Erasmus o en qualsevol altre projecte que organitza Europa. En l'institut mai ningú va donar ninguna informació quan jo era més jove i la veritat que això és una manca. Ara, per exemple, els joves, com està Antonio, és com que tots els mesos se'n poden anar a un altre país, poden fer no sé què. Hi ha molts projectes i ara és com jo m'estic... Ara ja, quan jo ja tinc quasi 30 anys que ja no puc i és quan es fan les coses. Però bueno, dime. Cuéntanos quién es Antonio. Antonio és... pues la veritat és que és Antonio, però és que és de Cullera, bueno, vivia en Cullera, no, en Silla, perdó, així jo m'he liat, Antonio em matarà, i tenia l'associació amics.eu, té l'associació, i va vindre a viure a Agres per tema de l'escola rural i coses així, i va vindre fa 2 anys o 3 i va fer Amics en Agres. La mateixa associació, però així en Agres, i ens ha obert una porta, però molt, molt, molt gran. Una porta immensa. Antonio Benatges Bodie, li diuen. Antonio Benatges es componente de una entidad de Amics, ¿no?, que es una entidad que se ha movido mucho en el ámbito del Cuerpo Europeo de Solidaridad, de Erasmus Plus también. Y bueno, entonces es un poco quien nos ha abierto la puerta, ¿no?, al mundo programas europeos de juventud. Sí, ens ha obert la porta a tota la... Ojalà nosaltres, quan haguem sigut executius, haguem tingut a un Antonio, perquè ja el dic, és que en ningú moment, ni des de l'Ajuntament, ni des dels instituts, ni des del col·le, ningú mai ens havia parlat d'estos projectes europeus. I clar, va vindre Antonio i és com una porta, és que és una porta immensa. N'hi ha 1000 coses que pots fer, 1000 subvencions que pots demanar que el poden ajudar, pots conèixer amb moltíssima gent, pots anar-te tots els mesos on tu vulguis en un projecte. És que els joves d'Agres ho estan disfrutant. I en estiu també se'n van, fan intercanvis i és que Antonio ens ha obert una porta a Europa molt, molt gran i pense que hauria d'haver en tots els poblets estos que són més xicotets, com és Agres, i que potser tenim una comunicació més difícil, hauria d'haver com un corresponsal que no, potser no que visquera, sinó que informara a tota la gent jove i que donara ànims de participar en estos proyectos con Antonio. Es que yo siempre lo digo, ¿no? Pero uno de los grandes problemas de estos programas es que no se conocen. Y en concreto yo creo que le pasa al Cuerpo Europeo de Solidaridad. Yo creo que muchas personas jóvenes de este país y de la comunidad valenciana les encantaría, o sea, es lo que están buscando, ¿no? Ya sea organizar un proyecto solidario en su pueblo, ya sea irse de voluntariado a otro país con todos los gastos pagados, pero no se conoce y, claro, al final esta ventana de oportunidades, que es el Cuerpo Europeo de Solidaridad, pues se queda un poco desaprovechada, ¿no? Por eso yo tengo tanto interés también en fomentar a través de estos tweets, aunque sea una vez al mes, lo que es el Cuerpo Europeo de Solidaridad y todas las opciones que ofrece, porque es verdad que, bueno, es un programa muy desconocido, pero bueno, que está ahí. Y bueno, es lo que decía al principio, que es que estamos devolviendo dinero a Europa porque no somos capaces de ejecutar, ¿no?, de gastarnos este dinero. Así que ojalá muchas más personas jóvenes se animen, monten sus propios proyectos solidarios como vosotras. Recordad que un proyecto solidario no es como un voluntariado en el que te vas a otro país para realizar un voluntariado a tiempo completo. En el caso de los proyectos solidarios es un voluntariado a tiempo parcial, es decir, que lleváis a cabo con vuestros amigos, con vuestro grupo de jóvenes en vuestro tiempo libre, a tiempo parcial.
Y bueno, es lo que decía al principio, ¿no? Yo creo que muchas cosas que ya se están haciendo o ideas que probablemente ya están en la mente de muchas personas jóvenes, pero que no puedan llevarlas a cabo porque no tienen financiación, pues yo creo que es una oportunidad muy grande para recibir por lo menos 500 euros al mes de forma relativamente sencilla y poder llevarlas a cabo. Yo tenía mucho interés además en promocionar los proyectos solidarios porque creo que es a lo mejor la vertiente, una vertiente del cuerpo de solidaridad con mucho potencial, pero muy poco explotada, ¿no? Entonces, tenía mucho interés en hacer este Twitch. Además, bueno, la verdad es que creo que lo que hacéis es espectacular. Son proyectos con un potencial enorme, tienen muchísimo mérito y bueno, estoy contentísimo. La verdad es que ha sido un Twitch que en lo personal me ha hecho mucha ilusión. Y nada, quería agradeceros vuestra participación, vuestra disponibilidad para estar aquí con nosotras y contarnos lo que hacéis. Enhorabuena porque es un trabajazo. Además, como nos habéis contado, el impacto en vuestras ciudades o pueblos es brutal. Así que nada, enhorabuena. No sé si queréis añadir algo o nos despedimos. Sí, jo vull dir que Antonio sempre diu que Europa té diners per gastar, entonces que gastem-los. Així que a fer projectes solidaris i avant. Un Antonio en cada pueblo, ¿no? Sí, pon un Antonio en cada pueblo. És de veres, Es farien molts més projectes solidaris. Pues nada, bueno, recordaros también, si nos habéis seguido y tenéis interés o creéis que alguna idea que os pasa por la cabeza podría convertirse en un proyecto solidario del Cuerpo Europeo de Solidaridad, en el IBAG estaremos encantados de ayudaros. En nuestra página web tenéis toda la información y un correo electrónico de contacto, un teléfono también, así que estamos a vuestra disposición para ayudaros a montar el proyecto, para asesoraros, aconsejaros, así que utilizadnos y ojalá de este tweet salgan muchísimos más proyectos solidarios. Guillem, Teresa, Daniel, mil gracias por acompañarnos, de verdad. Enhorabuena por el trabajo y nada, seguimos trabajando. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.